Miren, la paga del pecado, del, significa una unidad, hablando de un solo pecado. Un solo pecado cometido por sí solo, la unidad. No dos, tres, cuatro. Aquí no se está refiriendo a dos pecados, tres pecados, cuatro pecados, cinco pecados, seis pecados, siete pecados. No. Uno. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado, la unidad. Un solo pecado por sí solo tiene que ser pagado con la muerte. Eso es Romanos 6:23. Ahora Ezequiel 18:4. Dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. El alma. Ahora se trata del alma. Entonces el alma nuestra no se ve. Es invisible. Es nuestro yo interior. No se está hablando de la muerte física. Se está hablando de la muerte del alma. De aquello que sale de nuestro cuerpo cuando el cuerpo muere. Ahora, nosotros los seres humanos pecaremos siempre hasta que cada uno de nosotros deje este mundo. O sea, pecaremos hasta que nos muramos. Eso es lo que hay que reconocer. No podemos llegar a la sublimación moral, a un punto en nuestra vida en que a partir de ese punto de ahí en adelante alcancemos la sublimación moral. Significa que de ahí en adelante ya no pequemos nunca más. Eso jamás le va a pasar a ningún ser humano. La sublimación moral no va a suceder. Entonces, por tanto, vamos a pecar hasta que partamos de este mundo. Hasta que nos muramos físicamente. Todos, me incluyo. Y un solo pecado basta para quedar sentenciada el alma a la muerte. Ya ni siquiera 2, 3 pecados. Basta un solo. Y no importa qué tipo de pecado sea. Codicial, mentir, no importa. Pecado de pensamiento o por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, conforme a Santiago 4:17. No importa qué tipo de pecado sea el que se cometa. Un pecado por sí solo, penalmente hablando, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y nosotros no podemos pagar ni un solo pecado, a no ser con la muerte de nuestra alma. Nosotros estamos incapacitados para pagar al menos un pecado. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de pagar ni un solo pecado en el aspecto penal, lo que tiene que ver con el alma. ¿Hay alguna otra forma en que el pecado, en que penalmente, lo que tiene que ver con el alma nuestra, la muerte del alma, no estamos hablando de la muerte física del cuerpo, no, lo penal, muerte del alma, el alma que pecare, esa morirá, pena de muerte para el alma, en lo penal? ¿Hay alguna otra manera, cualquier otra manera distinta a la muerte del alma en que un pecado se pague penalmente? No hay ninguna otra manera en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que una persona pudiese o no cometer, sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma, penalmente hablando, lo que tiene que ver con el alma. Y una vez que el alma ya quedó sentenciada a la muerte, ya no importa. En materia penal, en materia judicial, ya no importa si ya no peca nunca más, como si pudiera no pecar nunca más. Ya no importa, ya pecó y no puede quedar un pecado penalmente impune, no puede, en la justicia de Dios, ese pecado tiene que ser debidamente sentenciado en lo penal y debidamente condenado con la muerte del alma. Dios dijo, el alma que pecare una vez, esa morirá. Y eso es irrenunciable. Esa sentencia no se puede negociar. Y nosotros no podemos pagar un pecado nuestro, a no ser con la muerte de nuestra alma en lo penal. Y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, así Cristo, con este sacrificio ocurrido en la cruz, Cristo, Él cumple la promesa que nos hizo. Porque Cristo, al dejarse cargar en su cuerpo, como dice 1 de Pedro 2:24, de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como estaba escrito en Isaías 53:6 de Cristo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, se los dejó imputar penalmente Cristo a él, como si él los hubiese cometido todos,
para Él pagarlo con la muerte del alma, en vez de que lo pagásemos nosotros con la muerte de nuestra alma, entonces ahí Cristo nos salvó. Ahí cumplió la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, la inmortalidad para el alma. Esto es lo que hay que creer con fe, creer en el Hijo y creer en lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, al no creer con fe, o no creer, que es una misma manera de no creer con fe, exento de fe, o rehusar creer, la persona invalida lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, lo anula, lo invalida.